Perfecto. Primera frase con la que empezamos todos, si nos escuchan. Gran necesidad de que nos escuchen. Prestaba atención a cada una de las canciones que tanto Marco compartió en esta noche en la apertura, y cada una de ellas nos habla acerca de esta gran necesidad resumida en la última canción que escuchamos por parte de Diana, acerca de tanto amor que fue necesario para cada y por cada uno de nosotros. En esta noche, contemplándonos aquí por medio de este sistema, ¿sí?, de Zoom, nos estamos viendo, nos estamos comunicando, nos estamos contemplando unos a otros y de alguna manera predisponiéndonos para escuchar un mensaje, predisponiéndonos para escuchar lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Y lo que tenemos en la gran ventaja que tenemos en esta oportunidad es la predisposición de escuchar, ¿sí? Es como, sin duda, entender que Dios habla a través de su palabra, y hay un grupo de personas que acceden a ingresar, a estar presentes, a prepararse, a acomodarse cada uno en su casa, en su lugar, y escuchar lo que la palabra de Dios quiere decir. Y pensaba en esta situación en particular y quería llevarlos a otro tiempo, a otro lugar, a otra instancia, en donde aquel que dijo todo lo que tenía que decir enmudeció y no abrió su boca. Ya todo lo que había que decir lo dijo, y yendo de un lugar a otro, en manos de aquellos que lo contemplaban, lo escuchaban, lo juzgaban y pretendían tener algún tipo de autoridad e injerencia en su vida, creían que estaban haciendo mínimamente lo correcto. Algunos por una cuestión de conciencia, otros por una cuestión de conveniencia. Y sin embargo, no se daban cuenta que lo único que estaban haciendo era escuchar su propio corazón lejos de Dios, escuchar la voz del enemigo que los apartaba cada vez más y más de Dios, y voluntariamente cerraban sus oídos para no escuchar a aquel que tenía palabra de vida eterna. Quisiera llevarlos a dos pasajes, el primero de ellos en Isaías 53, pasaje muy conocido. Pasaje utilizado muchas veces para explicar lo que significó la muerte de Cristo en la cruz. Sale de labio, corazón y testimonio de parte de Isaías, el profeta evangelista, aquel que tiene la capacidad de recibir esta profecía, esta visión de lo que sucedería muchos años después y expresarlo con palabras. Lo interesante de esta porción que vamos a leer es que aún hasta el día de hoy el pueblo de Israel se niega a personificar o darle un nombre, darle un rostro, personificar esta situación en la persona del Señor Jesucristo. Ellos hacen alegorías al respecto y dicen que, bueno, esto que se menciona en Isaías 53, y especialmente desde 52.12 al 52.13 al 53.12, es una alegoría de lo que ha vivido y lo que vivirá el pueblo de Israel hasta que sea la consumación de los tiempos y el pueblo de Israel nuevamente vuelva a ser el pueblo escogido de Dios por sobre todas las naciones. Pero la verdad que cuando uno quiere ser sincero, aún intelectualmente, en lo que lee, uno puede darse cuenta de que esto no se refiere a un pueblo en particular, ni siquiera a una nación, ni siquiera a un grupo de personas, sino que el profeta Isaías, cuando menciona estas palabras, lo que hace es centrar su atención en una sola persona. Y a medida que vamos leyendo, si alguna vez hemos tenido alguna breve referencia, aunque sea mínima referencia, acerca de la persona del Señor Jesucristo, inmediatamente vamos a relacionar este pasaje de tantos años atrás, expresado y compartido por parte de Isaías, en el cumplimiento de la persona y la obra de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53, 1, lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este pasaje que hemos compartido, que simplemente nos sirve como base para ir a otro pasaje, que es el cumplimiento, podemos decir, casi literal de lo que expresa el profeta Isaías, es nada más y nada menos que la visión de alguien que no lo vio personalmente, o que no fue un testigo presencial, in situ, en el momento en que esto aconteció. Pero es alguien que por obra del Espíritu Santo y en visión, contempla anticipadamente lo que sería el devenir de la obra de un hombre enviado por Dios para ocupar el lugar de los pecadores, ser contado con los tales, sufrir por ellos, ser cargado en su persona el pecado y la pena del pecado que nos correspondía y que le corresponde a toda la humanidad. Me imagino al profeta Isaías recibiendo esta visión de parte de Dios y quedar asombrado, extasiado, preguntándose quién podrá ser aquella persona capaz de soportar toda esta inmensa carga de injusticia que caería sobre un hombre absolutamente diferente a todos los hombres, santo como no existió en la tierra y, por sobre todas las cosas, sujeto y obediente a la voluntad de Dios. La inmensidad de la obra del Señor Jesucristo queda aún mucho más expuesta cuando leemos este pasaje, y mucho más cuando entendemos que esto fue escrito muchos años antes de que Cristo mismo estuviera aquí en la tierra. Ahora bien, cuando dice en el versículo 7 dos veces, angustiado él y afligido, no abrió su boca, y finalmente, como oveja delante de sus trasquiladores, mudeció y no abrió su boca, no significa que el Señor Jesucristo no haya expresado absolutamente nada. Lo que allí está diciendo es que de su boca no surgió ninguna queja en contra de la voluntad hacia el Padre. Normalmente, cuando una oveja es llevada al matadero y sacrificada, naturalmente la oveja no se revela o no da coces o patadas, tampoco expresa a través de su balido su disgusto, su desesperación por lo que va a acontecer, es decir, su propio sacrificio. Y es la figura perfecta en cuanto al Señor Jesucristo. Pero sin embargo, cuando uno va a los evangelios, nos encontramos en el relato de los 4 evangelios, cuando hablan acerca de la muerte de Cristo en la cruz, que el Señor expresó algunas palabras
conocidas como las 7 palabras en la cruz, dispersas a la vez en los 4 relatos que encontramos tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si bien ese no es el tema de esta noche, yo quisiera llevarlos a Lucas capítulo 23 para ver que todo aquello que Isaías contempló aquel día, un día establecido por Dios, otro día establecido por Dios, se cumplió en forma literal, en forma literal. Ahora, lo interesante y triste de todo esto es que la gran mayoría de aquellos que contemplaron la vida del Señor Jesucristo conocían las profecías, pero voluntariamente decidieron cerrar sus oídos, tapar sus oídos y con eso intentar tapar su conciencia y no querer ver en la persona del Señor Jesucristo al Mesías esperado. No quisieron ver, esa fue la decisión, no quisieron reconocer, no quisieron cotejar lo que proféticamente estaba escrito, lo que históricamente había sido enseñado generación tras generación. No quisieron unir lo que iba a suceder con lo que ya había acontecido, no quisieron relacionar todo lo que se había escrito acerca del Mesías con lo que ya era el Mesías delante de ellos, delante de sus ojos, en su propio tiempo, su propia generación. Creo que en este tiempo no es distinto. Con la gran diferencia es que el Señor Jesucristo no está presente físicamente, es verdad, pero está presente en todo momento, en todo lugar en que haya un testigo de su obra realizada en la cruz. Cada hijo, cada hija de Dios es y somos testigos de esta obra. Nuestras vidas son la muestra que Dios presenta delante de hombres y mujeres en todo este mundo para decirles que la obra del Señor Jesucristo, anticipada tantos siglos antes de su cumplimiento, se hizo efectiva en el pedido de perdón, en el pedido de salvación de todos aquellos que conformamos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está conformada por hombres y mujeres pecadores, como usted, como yo. Cada uno de nosotros siendo absolutamente conscientes que en algún punto de nuestra vida tuvimos que caer rendidos ante aquel que era el único que podía perdonar nuestros pecados. ¿Cuántas veces lo jugaron al Señor Jesucristo por decir esto? Y sin embargo el Señor les demostraba con prodigios y con milagros que era exactamente lo mismo para él. Levantar a un paralítico desde su postración a decirle que sus pecados eran perdonados porque había puesto su confianza en aquel que podía hacerlo. Los tiempos en cuanto a este poder no han cambiado. La persona que lleva adelante esta tarea no ha cambiado. El Señor Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su actividad de salvación en esta hora, en este día, por este medio, sigue siendo exactamente la misma. Como iglesia nos seguimos asombrando en la manera en que Dios salva. En cómo un medio masivo de comunicación como es, por ejemplo, este que estamos utilizando en la comodidad de nuestra casa, de nuestro hogar, con nuestra familia o aún estando solos, es una herramienta más que Dios utiliza para llegar al corazón de aquellos que necesitan a Cristo. Y damos testimonio de que esto ha sido así y que Dios ha seguido obrando a través de su palabra para actuar poderosamente en el corazón de aquellos que, como nosotros, también necesitaban el perdón de pecados. Ahora, Isaías lo vio antes, muchos siglos antes, muchos años antes Isaías lo vio. Contempló a un Salvador entregado a la voluntad del Padre. Contempló a un Salvador que no se resistió a la voluntad del Padre. No era un Salvador resignado a su suerte. Era un Salvador que sabía lo que estaba haciendo. Era alguien absolutamente consciente de saber para qué había venido a este mundo. Cuál era el motivo por el cual nació de la Virgen María. Cuál era la razón por la cual se crió en el seno de una familia. ¿Cuál era el motivo por el cual pasó tantos años esperando el momento de manifestarse a los 30 años de edad y comenzar su ministerio en esta tierra? El Señor Jesucristo no fue un improvisado, porque detrás de él no solamente estaba cada una de las profecías que caían una tras otras a medida que iba dando cada paso en este mundo, porque se cumplía en él todo lo que estaba escrito. Y no solamente eso, sino que era un hombre consciente de su relación con su Padre, con Dios, al punto de decir, mi Padre trabaja y yo también trabajo.
mi alimento o mi razón de vivir es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y uno puede preguntarse en este tiempo, ¿sabemos cada uno de nosotros cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Es la pregunta crucial, es la pregunta más importante que nos podemos hacer. Es verdad, humanamente podemos ponernos por delante metas, objetivos, planes a cumplirse. La pregunta es, ¿esto es la voluntad de Dios para nuestra vida? Si bien es cierto que cada uno de nosotros tenemos el desafío de saber de qué manera la voluntad de Dios se está cumpliendo en cada uno de nosotros, pero lo que sí sabemos es que si todos los que estamos presentes en esta noche, viendo y escuchando este mensaje, somos conscientes de que el perdón de los pecados ha sido una realidad para nuestra vida, entonces porque la voluntad de Dios se ha cumplido para cada uno de nosotros. ¿Por qué está la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y este todo incluye aún a aquellos a los cuales nos naturalmente y humanamente nos costaría acercarnos a predicarles el Evangelio. Yo no tengo ninguna duda que este todo incluye aún a aquellos que han cometido las más bajas o las más fuertes expresiones de pecado. No quiero mencionarlo, no quiero hacer apología al respecto, pero creo que todos sabemos a través de los diarios, a través de los medios de comunicación, a través de testimonio, hasta qué punto puede llegar la bajeza de una persona manifestando el mal de diferentes maneras. Y uno puede preguntarse, ¿también por él murió? ¿También por ella murió? ¿Es que Dios no tiene un nivel o un nivel para escoger a aquellos que no son tan pecadores que los demás? No. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y la verdad que si ese todo me incluyó a mí, entonces puede incluir absolutamente a todos. Nadie hay justo delante de Dios, pero todos necesitamos ser justificados delante de Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Lucas capítulo 23 es un relato maravilloso de este hombre quien se tomó el trabajo, hasta podríamos decir periodístico y de investigación, de escribir, aunque él no fue testigo presencial de la vida del Señor Jesucristo, de escribir todo aquel testimonio que se sabía y se conocía acerca de la vida de Cristo. Y entonces al inicio de su evangelio, el evangelio que lleva su autoría, él dice que se tomó el trabajo de poner en orden todas aquellas cosas que había escuchado. Referencias y muchas. Seguramente María, la madre del Señor Jesucristo. Seguramente el resto de los discípulos. Seguramente todos aquellos testigos. Y entonces Lucas escribe este evangelio que lleva su autoría y en el capítulo 23 desarrolla una larga e inmensa galería de hombres que contemplaron al Señor Jesucristo. Hombres que no eran ignorantes en cuanto a lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. Hombres que ostentaban un poder, una autoridad, un conocimiento, una influencia sobre el pueblo, sobre la sociedad de su tiempo, y que sin embargo voluntariamente quisieron cerrar sus oídos y cerrar sus ojos ante lo que veían, escuchaban y contemplaban en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Desde el versículo 63 del capítulo 23 de Lucas, nos encontramos con el Señor Jesucristo siendo llevado en un derrotero de vergüenza, de humillación, de maltrato, de escarnio, que la verdad que cuando uno lo ve desde este lado de la historia, uno se pregunta cuánto amor que tuvo el Salvador. La canción que cantaba Diana recién hace un ratito decía, no puedo entender por qué tuviste por mí tanto amor. Se ve plasmado en esto, el hecho de que el Señor Jesucristo haya cerrado su boca ante tanta provocación, ante tanto insulto, ante tanto escarnio, aún ante tanto maltrato, indica que la voluntad del Padre iba mucho más allá de lo que él humanamente podía soportar. Y tal es así que cuando empiezan los diferentes juicios, o es llevado por diferentes juicios ante diferentes personas, ante diferentes personajes que vamos a repasar rápidamente, nos encontramos con que él abrió la boca lo justo y lo necesario. Una sola palabra de sus labios para obtener ventaja sobre sus aprensores hubiese sido suficiente
para destruirlos completamente. No nos olvidemos aquella escena del huerto, cuando Judas se acerca a saludarlo y lo entrega con un beso. Y cuando preguntan quién es Jesús y él dice, yo soy, todos aquellos que lo escuchaban cayeron a tierra ante el poder de la declaración de sus labios. Y él mismo lo dice, ¿acaso creen que yo no podría orar a mi Padre y llamar a una legión de ángeles para que vengan a ayudarme? 63.000, 65.000 ángeles aproximadamente hubiese alcanzado una sola legión en ayuda al Señor Jesucristo. Por lo tanto, el silencio, aún en estas circunstancias, nos lleva a pensar que el Señor estuvo siempre, siempre en perfecto control de su pensamiento y de su voluntad. Y que si Él no llamó anticipadamente por ayuda hacia su propia persona, es porque sabía que tenía que llegar hasta las últimas consecuencias, y esto es la muerte, y la muerte en la cruz por causa de nuestros pecados. Dice el versículo 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas más injuriándoles. Lucas 23, 63 en adelante. Hombres, perdón, Lucas 22, 63, disculpen, gracias. Lucas 22, 63. Nos encontramos con un grupo de hombres, los que custodiaban a Jesús, aprovechándose en una actitud cobarde y aprovechándose de él en una forma brutal, burlándose, golpeándolo, tapando sus ojos, golpeándolo nuevamente, burlándose en cuanto a la profecía, y decían otras muchas cosas injuriándoles. Hombres que no eran ajenos al conocimiento de quién era Jesús y qué es lo que él había hecho en favor de todos aquellos que se acercaban a él. Cuando era de día, 22:66, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Es decir, para ellos, la declaración del Señor Jesucristo de ponerse a la misma altura del Padre era suficiente razón para calificarlo como blasfemia. Porque él no solamente se presentaba como a la altura del Padre, sino como el mismo Dios. Es decir, tanto conocimiento religioso velaba la oportunidad de creer en el cumplimiento perfecto de las Escrituras delante de ellos. Ese es el gran problema que tenemos cuando solamente estudiamos la Biblia por estudiarla como si fuera una materia. Cuando uno no pasa la palabra de Dios por el corazón, por la mente y por la voluntad, termina transformándose en un conocimiento seco que no tiene fruto, en un conocimiento que no va a llevar a ningún buen puerto. Y es más, lo más interesante de todo esto es que las grandes sectas que están dando vuelta por este mundo surgen de hombres y mujeres que leyeron la Biblia como nosotros. ¿Por qué? Porque no la contemplaron con un corazón dispuesto a creerle a Dios, sino con un corazón dispuesto a formar su propia voluntad conforme a lo que estaban aprendiendo. Estos hombres que llevaron al Señor Jesucristo, y lo vuelvo a mencionar, principales sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo, no eran ignorantes de las Escrituras. Se habían preparado para esto toda su vida. Desde muy jóvenes, a partir de aproximadamente los 30 años de edad en adelante, que era la edad legal para que un hombre llevase adelante una tarea religiosa dentro del pueblo de Israel, desde muy jóvenes ellos se habían estado preparando para conocer la ley, para conocer las escrituras, para saber cómo aplicarla, para saber cómo guiar al pueblo. Ellos lo sabían, pero eran ciegos guiando a ciegos. Eran hombres que se habían quedado simplemente con la religión, se habían quedado con la ley seca, con la letra seca, y no podían ver el espíritu de la ley, que era nada más y nada menos que el cumplimiento en la persona de Cristo de todo lo que decían las Escrituras o el Antiguo Testamento acerca de él. Levantándose, capítulo 23, versículo 1,
Entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Y después de acusarle, eh, Pilato llega a esta conclusión: ningún delito hallo en él, en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, como si eso hubiese sido un delito. Era costumbre que en ese tiempo muchos enseñadores, muchos maestros, caminasen por toda Israel, llevando detrás de sí una X cantidad de seguidores o de discípulos. Era una costumbre normal. Pero el problema no estaba en esta tarea, el problema estaba en que lo que decía el Señor Jesucristo iba a contramano de lo que ellos pensaban que tenía que ser el Mesías. Entonces, ellos insistieron. Pilatos dice que después de decir que el Señor Jesucristo era hombre de Galilea, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, versículo 7, lo remitió a Herodes. Pasó el Señor Jesucristo de los hombres que lo custodiaban y lo golpearon, pasó ante el concilio con los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, quienes lo acusaron, pasó al dominio de Pilato, gobernador en aquel entonces, para acusarle, y Pilato dice: yo no hallo ninguna falta, ningún pecado en este hombre, pero lo voy a mandar a Herodes. Herodes, que en aquel entonces estaba peleado con Pilato por una cuestión de poder y de dominio, dice que después de recibir al Señor Jesucristo y después de menospreciarlo, escarnecerlo, es decir, esto tiene que ver con una burla y con una ofensa constante hacia su obra y su persona, dice que volvió a enviar a Cristo a Pilato, y a partir de ese momento se hicieron amigos, porque antes estaban enemistados ante sí. Uno puede pensar: ¿quién de nosotros sería capaz de soportar tal sufrimiento en todo sentido? Si ser acusado injustamente nos provoca una reacción de injusticia y de reacción por algo de lo cual estamos siendo señalados que nunca hicimos, que nunca cometimos, me imagino lo que debe haber sido para la persona del Señor Jesucristo, auto percibiéndose a sí mismo como Dios aquí en la tierra. Porque no era simplemente Dios hecho hombre, era Dios hecho hombre aquí en medio de los hombres. La percepción que tenía el Señor Jesucristo de sí mismo era absolutamente libre de todo egoísmo en el cual podemos caer nosotros cuando nos autopercibimos. Claro, cuando nos autopercibimos a nosotros mismos, valga la redundancia, podemos elegir obviar nuestros errores, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, y podemos armar de nosotros mismos un concepto que nos haga quedar bien delante de los demás. Este no era el tema del Señor Jesucristo. Su percepción personal era la misma que el Padre, que Dios tenía acerca de él. Dios dijo acerca del Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es decir, Dios contemplaba al Señor Jesucristo y lo contemplaba como muchas veces hemos escuchado poesías y canciones al respecto, como la verdadera luz en medio de la oscuridad de la humanidad. Entre toda la oscuridad que cada hombre y mujer manifiesta en esta tierra, la única luz que brillaba con luz propia, la única luz que se manifestaba como el centro hacia el cual miraba el Padre, y sobre la única persona en la que podía encontrar complacencia, esa persona era el Señor Jesucristo. Ninguno como Él, nadie como Él. Y sin embargo, el Señor Jesucristo se somete voluntariamente, no solo a la voluntad del Padre, sino a todo lo que los hombres pecadores harían con Él a partir de su detención y diferentes juicios. La obra del Señor Jesucristo no se resume solamente en la cruz. Los padecimientos y los sufrimientos del Salvador no fueron exclusivos de los clavos que lo sujetaron a aquella cruz. El Señor Jesucristo tuvo que padecer con anticipación el desprecio, la burla, la falta de reconocimiento, llevarlo de un lugar a otro, ser llevado y maltratado por actividad y por mano de pecadores, ser considerado en menos. Es decir, todo aquello que a cualquier persona le afecta profundamente en lo más hondo de su ser, el Señor lo padeció.
lo padeció. Entonces, cuando volvemos a Isaías 53, nos encontramos que aquello de experimentado en quebranto, varón de dolores, se cierra perfectamente en la persona del Salvador. Si hay alguien que supo lo que significa ser varón de dolores y experimentado en quebranto, ese fue el Señor Jesucristo. Aún nuestros propios sufrimientos, y aún sufrimientos por injusticia, y aún sufrimientos por causa de Cristo, no se comparan en absoluto con lo que Cristo sufrió por una humanidad que lo iba a rechazar, por un pueblo que no iba a creer en él, por gobernantes religiosos que iban a preferir quedarse con la religión y no con la relación. Entonces nos encontramos que después de esto, el Señor Jesucristo es llevado nuevamente hasta Pilato, versículo 13, lo presenta al pueblo, y él da testimonio de que no encuentran nada de lo cual pueda acusar a este hombre. No hay absolutamente nada que pueda marcarle como un hecho para sentencia de muerte. Pero conforme a la costumbre de aquella época en las fiestas, acostumbraban a, como un acto de misericordia o de piedad, soltar a algún malhechor que era digno de muerte. Y allí ya no había trabajo religioso. Ya no eran los sacerdotes, los escribas o los ancianos. Allí ya era el pueblo el que tenía que decidir. El mismo pueblo que contempló a Cristo a lo largo de esos 3 años y medio, antes de ir a la cruz. El mismo pueblo que lo vio llevar adelante una vida perfecta e intachable. El mismo pueblo que lo vio hacer los milagros en bien de los demás. El mismo que lo escuchó expresar palabras de vida eterna. El mismo pueblo que lo escuchó decir perdonar pecados. El mismo pueblo que lo vio limpiar al leproso, hacer andar al paralítico, hacer escuchar al sordo, hacer hablar al mudo, darle vida a Lázaro, darle vida al hijo de la viuda. Es decir, el mismo pueblo que lo contempló a lo largo de aquellos 3 años y medio, es el mismo que pidió que en lugar de él le diesen a un ladrón, un asesino, un salteador de caminos. Dice versículo 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos Barrabás. Cuando leí otra vez, y la verdad que leí muchas veces este pasaje, pero cuando leí esta expresión, fuera con este, es una expresión dura, es una expresión muy triste, es una expresión que a nosotros como cristianos nos indigna. Bueno, porque estamos de este lado de la historia y de este lado de nuestra relación con Dios. Pero me pregunto, si en esta noche hubiera alguien presente que todavía no ha pedido perdón por sus pecados, si se le presenta como en esta oportunidad el mensaje de salvación, la oportunidad de que usted pueda pedir perdón por sus pecados, ¿cuál sería su respuesta? ¿Fuera con este? ¿No quiero saber nada con él? ¿Prefiero quedarme con mi negativa, con mi forma de vida, con mi elección? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, la expresión del pueblo fue toda una respuesta. Fue la expresión de un pueblo que se endureció, que viendo no quiso creer, que escuchando no quiso obedecer y que contemplando no quiso recibir. Fue la expresión de un pueblo que prefirió quedarse con un ladrón y no quedarse con un salvador. Creo que no hay película que pueda expresar lo que el evangelista Lucas expresa desde su trabajo y su tarea como historiador. ¿Cómo habrá sido para Lucas escuchar estas palabras y tener que en un momento plasmarlas la primera vez que escribió este evangelio? ¿Qué habrá sido para él repasar nuevamente el rechazo que recibió el Señor Jesucristo? Fuera con este, suéltanos a Barrabás. Pilato le dice, eh, bueno, yo quisiera soltarles a Jesús. Y el pueblo de nuevo, crucifícale, crucifícale. Y esta fue una sentencia no solamente para Cristo, fue una sentencia para todos. Porque decididamente eligieron la persona equivocada. No eligieron al Salvador. Eligieron a aquel que para ellos tendría una posibilidad más, unos años más de vivir en esta tierra, y vaya a saber si algo cambió en la vida de Barrabás. No lo sabemos, no lo sabemos, no hay testimonio de esto.
Lo que sí es cierto es que el pueblo eligió otra vez. Versículo 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y omisión, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hay una antigua leyenda que dice que el día que Pilatos murió descendió a los infiernos y que su eh, castigo es lavarse continuamente las manos y no poder limpiarse nunca. ¿Recuerdan lo que hizo Pilatos? Que fue a un lebrillo, lavó sus manos diciendo, inocente soy de la vida de este hombre, una forma práctica o pública de decir yo no tengo nada que ver con esto. Bueno, no deja de ser una leyenda, pero yo no tengo ninguna duda que Pilatos está allí, en la condenación, recordando por toda la eternidad la oportunidad que tuvo de hacer lo correcto y no lo hizo. Se dejó llevar por tantas cosas que se dejan llevar los hombres en esta tierra, que prefieren lo que los condena a aquello que los salva. ¿Cuántos hay que prefieren seguir la corriente de este mundo? ¿Cuántos hay que prefieren el placer, que prefieren el dinero, que prefieren una ganancia, una posición, un lugar, no perder aquello que finalmente se va a perder porque desnudo hemos venido a este mundo y desnudo habremos de salir de este mundo? ¿Cuántos hay que eligen mal? Pilato es la clara muestra del hombre que tuvo la oportunidad y lo dejó pasar. Dice versículo 26, que prestaron atención todos aquellos que fueron pasando en su relación con Cristo en estas últimas horas antes de la cruz. Y yo, mientras iba anotando, pensaba que el Señor los miraba y los veía a cada uno de ellos. Algunos pasajes en otros de los evangelios dice que el Señor Jesucristo no necesitaba que nadie le contara lo que había en el corazón del hombre, porque Él conocía y sabía lo que hay en el corazón del hombre. Y el Señor Jesucristo pudo ver el rostro de los custodios que lo golpearon, de los ancianos, principales sacerdotes y escribas que lo acusaron falsamente, de Pilato, que intentó de alguna manera salir de esa situación y sin embargo terminó cediendo a la voluntad de una multitud, de Herodes, que pretendió burlarse de alguien que podría ser el rey que lo iba a suplantar y por lo tanto no iba a dejar o no iba a dar opción para que Cristo viva, de una muchedumbre que habiéndolo contemplado durante tanto tiempo, decidió votar en contra de él. No queremos a este, queremos a Barrabás. El versículo 26 de allí en adelante menciona todo el derrotero que el Señor Jesucristo desarrolló antes de llegar a la cruz. Allí encontramos, por ejemplo, que mientras el Señor Jesucristo llevaba parte de la cruz sobre sus hombros y caminando por las calles de Jerusalén, encontramos que al verlo caer en la calle, tomaron un hombre llamado Simón de Cirene que venía del campo y lo pusieron encima de la cruz para que lo llevase tras Jesús. Le seguían gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Le seguían dos malhechores juntamente para ser muertos juntamente con él. Junto a su lado, cuando fue crucificado, pusieron uno a su izquierda y otro a su derecha. Los soldados le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y burlándose, porque habían puesto un cartel sobre su cabecera diciendo, este es el rey de los judíos. Uno de aquellos ladrones siguió burlándose de él y el otro entendió el lugar y la posición en la cual estaba y alcanzó salvación porque reconoció en Cristo al único que podía darle la oportunidad de ser librado, no de la muerte física, pero sí de la muerte eterna. En otros relatos de los otros evangelios nos encontramos a los soldados a los pies de la cruz jugándose parte de las vestiduras del Salvador. Otro soldado se acerca para clavar una lanza en su costado. Y aquello de que el Señor Jesucristo fue hecho espectáculo se cumple en forma perfecta en todo lo que hemos visto a lo largo del relato de la Escritura. Hombres y mujeres que contemplaron al Salvador. La pregunta mía cuando
veo y releo otra vez este pasaje de la Escritura, es ¿qué es lo que vemos cuando vemos a Cristo? Isaías tuvo la oportunidad de verlo desde muy lejos, en tiempo y en distancia. Varios siglos antes de que esto sucediera, Isaías lo contempló. Y creo que debe haber quedado absolutamente pasmado y asombrado de saber que aquel Mesías esperado tenía que pasar por todo esto. El pueblo que lo recibió, que lo vio desarrollar su vida y su ministerio en aquellos 3 años y medio aproximadamente, desde que comenzó a los 30 años de edad, tuvieron la oportunidad de verlo, de contemplarlo. Y aún todos aquellos que decidieron voluntariamente rechazarlo, también lo vieron, siempre lo vieron. Ahora han pasado 2000 años desde aquella muerte en la cruz. Han pasado 2000 años desde aquel momento en que enmudeció su boca y como oveja rumbo al matadero fue llevado, para que Dios cargue sobre él el pecado, no solamente de aquellos antiguos hombres 2000 años atrás, no solamente del pueblo de Israel, no solamente de la ciudad de Jerusalén. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, de cada uno de los que estamos presentes en esta noche, de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros amigos y conocidos, de cada uno de nuestros compañeros de trabajo. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, mi pecado, lo que yo conozco profundamente e íntimamente, y que solamente Dios y yo conozco de mi vida pasada. Todo eso fue cargado sobre él. Y enmudeció y no abrió su boca. O al menos no abrió su boca para maldecir, sino siempre para bendecir. De hecho, una de las expresiones de la cruz de parte del Señor Jesucristo fue: no le tomes en cuenta. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahora, después de tantos años, después de haber escuchado tantas veces el mensaje de salvación, después de haber escuchado tantas veces la oportunidad que Dios presenta para tu vida, todos aquellos tuvieron oportunidades para tomar decisiones al respecto. Y hoy no es distinto. Cristo murió una sola vez. Nuestro relato no es para decir que lo crucificamos o va a la muerte cada vez que contamos acerca de la obra de Cristo en la cruz. No, Cristo murió una sola vez. El relato es simplemente para contarles por qué Cristo murió una sola vez. Es para contar que lo hizo con un propósito y con un objetivo. Tu vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada hombre y mujer en esta tierra, de los que nacieron hace 2000 años atrás, de nuestros contemporáneos y de los que habrán de nacer hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia y nos lleve juntamente con él hasta el cielo. El propósito de la muerte del Señor Jesucristo era el mismo propósito del Padre, de llevar mucho pueblo, llevar a hombres y mujeres, pecadores como usted y como yo, pero arrepentidos y receptores de la obra de Cristo en la cruz, con esta voluntad quebrantada de darnos cuenta que la verdad, que si no fuera por el Salvador, estaríamos perdidos. Repasaba alguna de las canciones que compartió Marcos en esta noche. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. De mis cadenas libre soy. Me has rescatado, Rey Salvador. Mis ojos abriste, pude ver. Y la última canción que compartió Diana. No puedo entender por qué tuviste por mí tanto, pero tanto amor. Hace muchos años, no sé por qué un director de cine hizo una película que se llama Los Otros. Es una película inquietante. Una película que presenta la obra de Cristo de un lugar bastante interesante. Y es la historia de una persona que se da cuenta que cada vez que hay una catástrofe o algo que impacta profundamente al ser humano, una guerra, una muerte, un magnicidio, se da cuenta a través de diferentes eh,
documentos que hay rostros que se repiten, que se van repitiendo. Le llama mucho la atención esto. Entonces comienza a investigar. Hasta que llega, no se olvide que es una película esto, ¿sí? Hasta que llega a darse cuenta que aquellos que se repetían a lo largo de estos 2000 años eran siempre las mismas personas, siempre los mismos rostros. Y dice la película que aquellos que estaban repitiendo esta escena eran aquellos que habían contemplado la obra de Cristo en la cruz sin tomar ninguna decisión de salvación. Muy interesante la película, muy interesante. Y que estaban condenados a repetir por toda la eternidad el contemplar todos los males de este mundo y ser testigos mudos y no poder hacer absolutamente nada. Porque en el momento en que pudieron hacerlo, no lo hicieron. Es cierto, es una película, es interesante la visión que tiene. Pero yo me pregunto cómo habrá sido el pasar a la eternidad de aquellos hombres y mujeres que rechazaron a Cristo y que no tomaron la decisión en el momento correcto, en el momento justo, cuando lo tenían que hacer. ¿Qué habrá sido para aquellos hombres pasar a la eternidad de este mundo y recordar que en un punto de su vida estuvieron cerca del Salvador? Y que no solamente estuvieron cerca del Salvador, lo insultaron, lo maltrataron, lo golpearon, lo denigraron, lo llevaron al punto más bajo en cuanto a trato y maltrato del ser humano hacia otro ser humano. Y no cambió nada en sus vidas. ¿Qué habrá sido pasar la eternidad de estos hombres, estas mujeres que contemplaron a Cristo y no tomaron una decisión? Yo quiero decirte lo que sí sabemos por la Escritura, de lo que sucede para aquellos que habiendo escuchado el mensaje de salvación, no toman la decisión que tengan que tomar. Está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de esto el juicio. Está establecido. No lo establece ningún tribunal de esta tierra, no lo establece ningún juez de esta tierra. Dios lo establece. Y aquel que fue rechazado y que es rechazado será el juez que juzgará a aquellos que le rechacen en la gran oportunidad que tienen de pedir perdón por sus pecados y de recibirle como único y suficiente Salvador. En Apocalipsis, capítulo 20, se habla de aquellos libros que fueron abiertos. Y todos aquellos que no se encontraron inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego y azufre. ¿Saben una cosa? Hablar de perdición, hablar de condenación y hablar de infierno es uno de los mensajes más antipopulares que podemos compartir en esta noche. Porque a nadie le gusta que le hablen acerca de todo lo malo que puede suceder si no toma una decisión. Pero ¿saben una cosa? No es un argumento nuestro. Es el argumento de Dios. Es la verdad de Dios. Es lo que Dios dice. Y está establecido para todos aquellos, lo vuelvo a repetir, a todos aquellos que mueran una sola vez. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo nos libramos de este juicio? ¿Cómo podemos librarnos de este juicio? Hay dos instancias. En primer lugar, reconocer que somos pecadores. Reconocerlo. Llegar a ese punto del quiebre de la voluntad orgullosa, decir, sí, soy un pecador. No hace falta que haga un desarrollo completo de cuáles fueron cada uno de mis pecados. Mi naturaleza es pecaminosa. Pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar. Y cambia a través de esta otra instancia. Cristo Jesús ocupó su lugar, mi lugar en la cruz. Y el Padre cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y de esta forma, Él se presenta como sacrificio delante del Padre, pero a la vez como sacerdote, en una obra completa y perfecta. La obra de redención, la obra de la gracia, la obra del perdón. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo lo necesité cuando tenía 14 años y me di cuenta de esto. Mi esposa Marta tenía 12 años. Albi de chiquito. Carol un poquito más grande. Lo menciono porque estamos aquí juntos en esta noche. Y quizás si le pudiésemos preguntar a todos nuestros hermanos aquí presentes, dirían, y yo a tal edad, a tal edad y tal edad. Pero ¿cuál fue la condición? Reconocer que éramos pecadores y entender que nuestra condición no podía cambiar si no intervenía un poder mucho más grande, aún que mi propia voluntad, el poder de Dios. El único que puede perdonar pecados, el único que puede
limpiar nuestra vida, el único que puede hacernos nuevas criaturas. Tu vida diste ahí, cantamos al principio, tomaste mi lugar y ahora libre soy. ¿Querrás ser libre? ¿Querrás ser perdonado de tus pecados? ¿Querrás pasar a la fila de aquellos que no solamente contemplan la obra de Cristo en la cruz, como la contemplaron tantos hombres en aquel tiempo en que el Señor Jesucristo fue llevado de un lugar a otro haciendo espectáculo para uno y para otro? Hoy es el momento en que puedes tomar esta decisión. Hoy es el momento en que puedes pedir perdón por tus pecados y de una vez y para siempre ser hecho un hijo o una hija de Dios. La decisión está en tus manos. El pasaje ya lo leíste. La escena ya la contemplaste. El testimonio de la Escritura ya está delante tuyo. Lo único que queda es tomar una decisión, por salvación o por perdición. Saber una cosa, yo sé que esto, de expresarlo de esta manera, parece muy sencillo. Pero por experiencia propia sé que es una lucha grande en el corazón de todas las personas. Es una lucha inmensa. Llegar al punto del quiebre en la voluntad de decir, yo solo no puedo. De llegar al punto de decir, Señor, perdóname. De llegar a ese punto de decirle, te pido perdón por mis pecados y te recibo como único suficiente Salvador. Por eso es que la iglesia hace lo que hace en esta noche. Por eso la iglesia ora por tu vida. Por eso los hermanos te invitan y te convidan. Por eso seguimos haciendo y llevando adelante este trabajo. De contarles a otros que la muerte del Señor Jesucristo no es en vano, sino que se ha cumplido con poder en la vida de muchos de los que estamos presentes en esta noche. Y que quiere Dios que sea exactamente igual en tu vida. Librarte con poder de una eternidad sin Dios, de una condenación, para que puedas ir al cielo el día en que Cristo nos venga a buscar. Pero eso es historia para otro día, para compartirla. Lo que anhelamos es que puedas ser salvo y salva de la condenación eterna. Que el Señor bendiga su palabra, que bendiga tu vida que estás escuchando en esta noche y que no seas simplemente un espectador que vio pasar la oportunidad, sino alguien que ante la oportunidad la tomó, la apropió y la hizo efectiva en su vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por esta palabra tan clara que el Señor puso en tu corazón. Pensaba en la cantidad de personas que vieron y estuvieron presentes, como bien decías vos, y vieron al Señor Jesucristo y no lo estimaron. Y no vieron nada más que un hombre humilde, que un hombre callado, que un hombre que no se defendía. No vieron más que un cordero, ¿sí? Y la pregunta que hacías, Marcelo, y que quizás nos queda para todos en esta noche es, ¿qué vemos cuando vemos a Cristo? ¿Qué vemos cuando vemos a Jesús? Quizás fuiste invitado, quizás esta noche estás nuevamente aquí y nunca tomaste una decisión real por Él. Me acordaba de un pasaje cuando el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, está en Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos les dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pensaban todos estos hombres que estuvieron tan cerca del Señor Jesucristo, tan cerca de la salvación, pero no lo pudieron apreciar. Tanto los ancianos, los principales, los sacerdotes, los escribas, la muchedumbre, Pilato, Herodes, los 4 soldados de la cruz, el centurión, todos ellos estaban allí viendo a la misma persona, pero ninguno de ellos pudo recibir a Cristo en su corazón y pudo recibir el regalo de la vida eterna. Solamente el ladrón que estaba a su derecha, él fue capaz de verle al Señor Jesucristo con los ojos de la fe y clamar por misericordia. Hay un texto en la Biblia que dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir.
en esta noche fuiste parado frente a la cruz, nuevamente allí frente a la persona del Señor Jesucristo, aquel que siendo Dios se hizo hombre para venir a pagar tu deuda de la cruz, tu deuda de los pecados, para pagar la culpa de tus pecados, para que tú no tengas que sufrir la muerte. ¿Qué vas a hacer? Ojalá que en esta noche hayas podido entender la importancia de esta decisión, lo trascendente de esta decisión, y que no dejes pasar la oportunidad porque el día de mañana no nos pertenece.